El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les retiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mercadería, el desorden, la avaricia, todo lo que podamos encontrar de lo que Jesús encuentra en el templo y vinculado al culto, en este lugar sagrado que el pueblo de Israel se había edificado para darle una adoración auténtica a Dios, un reconocimiento auténtico a Dios, y por lo tanto así viniera un nivel de santificación y de perfección más elevado para el hombre. Todo esto que vemos que Jesús vuelca, tira dinero, sacrificios, y todo esto que genera una acción tan fuerte del Señor, que se hace unos látigos y el celo lo lleva a actuar así. No es fruto del lenguaje semítico o una exageración literaria, es un hecho histórico que ocurrió. Y la intención del evangelista es mostrarnos un dato histórico en un hecho realizado por Jesús. Que negarlo sería negar algo que quiere que veamos todos nosotros, la voluntad de Dios. Jesús estaba indignado por la profanación del lugar santo, del lugar sagrado. Y ellos vienen a reclamarle, los que precisamente están aportando a esta profanación, a esta corrupción de lo sagrado, a esta desacralización, a esta prostitución, a esta perversión tan alta de lo que Dios ha santificado. Los que han contribuido le dicen: ¿tú con qué autoridad haces esto? Danos un signo
para que nos digas qué autoridad tienes para realizar esto. Este hecho externo que vemos nosotros y esto que en realidad estaba ocurriendo, porque ya todos los profetas venían advirtiendo y denunciando cómo se había prostituido el culto, cómo se había profanado el culto, cómo se había desorientado el culto a Dios. Con Isaías empieza el profeta Isaías diciendo, el Señor, los primeros capítulos, no quiero sus fiestas, no quiero sus solemnidades, no quiero escuchar sus oraciones, hasta decir me estoy tapando los oídos para escucharlos. Con los profetas llegó a decir, sus sacrificios me producen náuseas. No quiero eso. El Salmo 46 nos expresa una realidad de esto porque dice, convoca la tierra de oriente a occidente. Voy a hablar y voy a dar testimonio contra ti, Israel. Y ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Yo no te reprocho tus sacrificios, siempre están tus holocaustos delante de mí. Beberé yo sangre de toros, comeré carne de carneros. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues todo lo que hay en la selva es mío. Te voy a decir lo que quiero. Ofréceme un sacrificio de alabanza, de gratitud, de reconocimiento. Cumple tus votos, cumple mi palabra e invócame en el día del peligro. Esas tres cosas le pide el Señor al pueblo. ¿Y dónde empezó la profanación del templo? Empezó allá en el capítulo 1 del libro del Génesis. Cuando nuestros primeros padres decidieron escuchar otra voz y no la voz del Señor. Cuando se entretuvieron escuchando otras voces que salen por ahí en las redes sociales, porque hay que aterrizarlo a nuestro presente. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y lo será para siempre. Todos esos que se entretienen a escuchar esas apariencias de voces de Dios en las redes sociales, por ahí, cautivados por visionarios, por personas que reciben supuestas revelaciones de Dios y están dejando de escuchar al Señor en su palabra. Y así le pasó a nuestros primeros padres. Y allí el pecado, ahí en eso se constituyó el pecado, en dejar de escuchar al Señor, dejar de prestar atención a su palabra, dejar de creer en ella. Porque el demonio logró engañarlos tanto que les hizo creer que los consejos del Señor no eran tan buenos y rectos y leales para ellos. Y que lo único que quería era usurparlos, aprovecharse de ellos, explotarlos, y que lo que les ofrecía no era verdad. Y ellos lo creyeron. ¿Cuántas veces en un día quizás pensamos que lo que Dios nos pide no es posible? Y hasta lo consentimos. ¿Cuántas veces nos recreamos pensando que la santidad es imposible, que la pureza es imposible, que la vivencia de los mandamientos es imposible, que vivir en un mundo tan opuesto a Dios, la radicalidad evangélica es una exageración, que apostar por el auténtico culto del corazón, no ritual, porque es lo que Jesús está tumbando hoy.
El Señor está cansado de tanto ritualismo. Y hay gente que viene a la misa a pensar en sí mismos, o en el mundo, o en las posibilidades que tiene en el mundo y no en el Señor. Y ya están profanando el templo. Nosotros tenemos que acoger la palabra de Dios como la Virgen. Para ella era sagrada la palabra de Dios. Ella la creía. No hagáis de la casa de mi padre una cueva de bandidos. Cuando hoy dentro de la iglesia hay incluso sacerdotes, teólogos, obispos, que ya miran la relación moral con el Señor de otra manera. No solamente han profanado la forma de ver la vida vocacional de cada uno de ellos, sino que profanan la de la gente. Este templo, este cuerpo es morada de Dios. Hay que respetarlo. Porque cuando Dios lo edificó, lo construyó, lo creó puro, santo, a imagen y semejanza suya. Y uno no puede decir que a Dios le gustan las inmoralidades perversas, o que Dios piensa injustamente, o que Dios es doble en su modo de pensar, porque no lo es. ¿Qué clase de Dios tenemos concebido en nuestra forma de pensar? ¿Será la imagen pura de un Dios que es puro y santo? Y que reclama en nosotros y de nosotros lo mismo que nos dio, porque Dios no es injusto, no está pidiendo nada diferente a lo que nos dio. O la imagen de un Dios que es perverso, que piensa inmoralmente, que se recrea en la inmoralidad, que admite la mentira, que es injusto a la hora de ver las cosas, que es perverso, que le gusta la doblez, que busca cómo dañar al otro. Porque esa es la imagen de Dios que nos están vendiendo en muchos lugares. Este cuerpo es templo de Dios y por el bautismo somos morada de la Trinidad. Y si uno va a pecar con este templo, está llevando a Dios y lo está obligando a ir a donde Él no quiere ir. Y por eso el Señor se pone así hoy en el Evangelio. No conviertan la casa de mi Padre en una morada de bandidos, en un mercado. Sor Isabel de la Santísima Trinidad lo comprendió y por eso procuraba vivir santamente y se esforzaba por ello. Y sufrió muchas persecuciones e incomprensiones, no solamente por lo que vivía ella en esa exigencia radical de vivir en la santidad, sino porque proféticamente también lo pedía. Todos los santos han sido una protesta abierta, no camuflada, abierta a la perversión de este mundo. Y por eso los han perseguido, los han incomprendido. ¿Quién es verdadero cristiano hoy? Quien está dispuesto a padecer lo que sea por respetar esta morada. ¿Quién es el auténtico cristiano, hombre y mujer que ama a Dios hoy? Quien está dispuesto a perder hasta su propia vida, la estima, la fama, la aceptación de los hombres por defender esta morada, como lo hizo Cristo. ¿Qué se ganó con esto Cristo?
se ganó la muerte, se ganó la persecución, se ganó hasta la incomprensión de los suyos. ¿Y a ti y a mí nos está alcanzando la fe para eso? ¿O le estamos creyendo más al miedo? Porque el miedo termina siendo un Dios al que le damos culto e idolatría. Porque el demonio se vale del miedo para decirnos, si tú te pones así de radical, te quito esto. Si tú te pones así de radical, voy a poner a todos en contra tuya. Él nos amenaza todos los días. Si tú te pones así de radical por defender este templo, los voy a poner a todos, y yo sé cómo ponerlos a todos en contra tuya porque conozco sus heridas y yo sé cómo te pueden hacer la vida imposible. ¿Y a quién le hacemos caso nosotros? Si tú te pones así de radical a vivir lo que Jesús te está pidiendo, yo hago que los que hoy te quieren mañana hablen mal de ti, te calumnien y te persigan. Y entonces, ¿qué resolución tomamos muchas veces? No, hay que ser prudentes. Hay que orar como Cristo, que fue prudente, sí. Y se inventan unas cosas de Cristo que no están en el Evangelio para ser prudentes. Y por eso hoy los políticos tienen manipulada a gran parte de la jerarquía de la Iglesia. Y juegan con ellos como quieren, y el miedo se está consumiendo a más de un obispo y a más de un sacerdote, y a más de un grupo y de una comunidad. Pero Cristo no le tenía miedo a nada de esto, porque hoy el Salmo lo testimonia de una forma muy bella. Yo no temo, aunque tiemble la tierra y aunque caigan los montes en el mar. Aunque hiervan y bramen las olas. Porque nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Quien no confía hoy en el Señor y no tiene fe en su promesa, está condenado a dejarse manipular del demonio. Y quien se deja dominar por el miedo, termina perdiendo, porque nunca va a poder disfrutar la gloria del Señor en su propia vida, el triunfo del Señor y la victoria del Señor. Dios es nuestro refugio. No es un grupo, no son unas personas, no es mi padre, no es mi madre, no es mi hermano, ni mi hermana, ni mi hijo, ni mi hija, ni mi esposo, ni mi esposa, ni este amigo o esta amiga, ni mis hermanos de comunidad o hermanas de comunidad, ni mis hermanos o hermanas en el sacerdocio, ni mi obispo o los obispos. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro me socorre. ¿Qué tal uno a estas alturas de la vida hacerse dependiente de la aceptación de los hombres? San Pablo dice en la carta a los Gálatas, si hiciera esto para agradar, no sería un siervo de Cristo. Si seguimos esperando caricias, afectos, alabanzas, honores de los hombres, vamos perdidos, porque el diablo nos tiene de todo eso, él tiene el control en este mundo. A Cristo le ofreció todos los reinos del mundo, y no crean que no se los podía dar, se los daba y se los da, y es tan astuto que a muchos dentro de la iglesia les hace creer que es Dios. Y a él no le importa que crean que es Dios mientras estén obrando mal. Antes le gusta, le fascina, porque así puede hacer más daño. De hecho, a los santos, ¿cómo les aparecía? Venía y les hablaba con una ternura,
se les aparecía vestido de la Virgen o de algún santo de Jesús y les hablaba y les decía, es que tú eres lo más lindo que hay, lo más grande, no hay nadie como tú, gracias, porque no hay nadie como tú. Dios no habla así. Dios dice, Jesús es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Es el único que ha alcanzado los méritos delante de mí, el que tiene todos los méritos porque fue obediente. Y todos los que le crean a Él, lo sigan, lo imiten, esos me agradan. Y todos los que sean como Él. El padre de una va a hablar es de su hijo. Y la Virgen cuando se aparece va a llevar a todos a su hijo. Cuando se apareció en el Tepeyá, lo primero que hizo fue pedir una capilla para su hijo, no para ella. Necesitaba una morada para su hijo. Siempre que se aparece pide eso. Y siempre que se aparece pide la conversión a su hijo, al padre. La pide en Medjugorje, las primeras palabras fue: reconcíliense con Dios, conviértase a Dios. Es que tú eres lo más santo que hay. Y tú vas a salvar la iglesia. Y con todos los que te sigan a ti. ¿Y cómo habla Dios Padre? El único que salva el templo de Dios es Cristo. San Pablo lo está diciendo, no hay otro cimiento. ¿Por qué esta lectura de hoy en la carta de San Pablo a los Corintios? Porque los corintios se peleaban unos y otros diciendo, es que a mí me evangelizó Pablo, para carearse con los otros, ¿sí? Para presumir. A mí me evangelizó Pablo, que tiene todos esos dones y esta predicación, y se le apareció Cristo, a mí me evangelizó él. Y yo soy seguidor de Pablo. Y los otros decían, a mí me evangelizó Apolo. Y Apolo es mejor que Pablo. Y así gente en la iglesia. Es que a mí me está instruyendo este obispo, este cardenal, y otro dice, y a mí y todos son presumiendo de hombres, de criaturas. Y San Pablo dice, unos versículos antes, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Solo somos instrumentos de Dios, no somos nada. Yo puse los cimientos y Apolo comenzó a construir encima de ellos. Pero el que hace la edificación es Cristo, eso es lo único que cuenta, es Dios. El único que hace crecer el cultivo es Dios. Y es el único que cuenta. Y a nosotros Dios nos va a juzgar por el trabajo que nos pidió hacer, si lo hicimos bien o no. Si lo hicimos para gloria suya o no. Allá tendremos que ir a darle cuentas. Porque al fin de cuentas el día del juicio, en las tareas y obras que nosotros hayamos realizado en este mundo, solo contará lo que se haya hecho para la gloria de Dios. Lo que se haya hecho para agradar a los hombres y al mundo es una tarifa o para ir al purgatorio o al infierno. Lo que se haya hecho para gloriarse a sí mismo será una tarifa para la perdición. Y por eso dice Pablo, solamente hay un cimiento, es Cristo. Y solamente hay un constructor y es Dios a través de su Espíritu. Y cada uno mire a ver cómo construye. Si con metales preciosos, porque en la iglesia hay quienes hoy la están dando toda por el Señor. Pocos, pero la están dando todos por el Señor. Son perlas preciosas. Solo por la gloria de Dios. Si con bronce, bueno, el bronce es debilucho. Cuando llega al fuego a altas temperaturas, lo derrite muy fácilmente. Son aquellos que dejan filtrar en la gloria de Dios
los intereses personales y se acobardan por miedo. Por eso está el purgatorio. Nuestros hermanos que están en el purgatorio nos pueden hablar mejor de eso. Y están los que construyen con paja. Y por ahí decían nuestros abuelos, la paja se la lleva el viento. Y aquí San Pablo dice, la paja se la consume el fuego. Por eso hay gente que hoy solamente está en ciertos grupos y comunidades aterrorizada por el miedo, y es lo que lo sostiene. Pura paja. Porque eso se va a terminar quemando. Y hay gente que llega a decir, padre, es que si no estoy aquí dentro, yo me desconvierto. Y están cayendo en pecado mortal y dicen que si se salen de ahí se desconvierten. Eso es peor que la paja. Porque estos ya son destructores del templo de Dios. Lo que destruye el templo y la morada de Dios es el pecado, la desobediencia al Señor. Hay grupos en la iglesia sectarios, son auténticas sectas. Así tengan a la Virgen. No crean que en el luteranismo no hay posibilidad de hablar de la Virgen. Lutero escribió un maravilloso comentario. De hecho, algunos exégetas dicen que el mejor comentario del Magnificat, dicen algunos de ellos, es de Lutero. Pero paja, pura paja. Porque su vida no fue coherente con la palabra del Señor. No hay ningún otro cimiento más que Cristo. Y está en la Eucaristía, en los sacramentos, en la palabra. Y la Iglesia es la que nos lo interpreta en el catecismo. Y quien no viva, porque hoy hay muchos teóricos del catecismo, teóricos de Benedicto XVI, teóricos de la palabra, pero no la viven en sus vidas. No la han encarnado en sus vidas. No la asumen en sus vidas. Y esa fanfarronería no nos sirve para ser cristianos. No nos sirve. Nos sirve solamente lo que nos lleve inmediatamente al Señor, a depender de Él en los sacramentos, en la Eucaristía, a depender de Él en su palabra, a depender de Él en el corazón de la Virgen. No seamos tan tontos de dejarnos seducir por lenguajes poéticos y doctrinas llamativas y extrañas, por fanfarrones que solamente se saben vestir externamente de santidad, pero no la viven. Porque su gloria, decía San Pablo ayer, es el vientre. Su gloria no es Cristo. Y no quieren llevar la gente a Cristo, sino que la hacen dependientes de ellos. Y por eso mantienen a la gente esclava de ellos, dándole lin a la campanita. ¿Por qué no llevan la gente al sagrario? ¿Por qué no la traen a depender de la Eucaristía, de los momentos de oración e intimidad con el Señor, para que la gente se pueda sentir libre, plena, y pueda disfrutar del agua viva que es el Señor, pueda disfrutar de su presencia, de la verdadera libertad que Él da, para que pueda tomar posesión de este templo que es el corazón, y cada uno pueda disfrutar esta plenitud del Señor? No nos dejemos enredar, por amor a Dios, y si tenemos verdadero amor y el respeto por la dignidad que Dios nos dio, hagámonos dependientes solamente del Señor. Es el único cimiento. No dejemos que la gente en sus heridas nos manipule y nos centre en ellos, dependiendo de ellos. No lo permitamos, porque el Señor ya nos hizo libres para vivir en Él y vivir de su amor. Y la Iglesia nos está llamando a eso, y por eso todos los días la Iglesia nos ofrece a Cristo en los sacramentos y no nos enreda la vida.
El Concilio Vaticano II fue precioso y claro en su mensaje. Hay que volver a las fuentes, y la fuente es Cristo, y la fuente es la iglesia, y la fuente está en los sacramentos, y la fuente está en la palabra de Dios. Nunca antes habíamos tenido un documento conciliar con tanta referencia bíblica. Ustedes van al concilio y en un párrafo se pueden encontrar hasta 7, 8, 10, 12, 15 citaciones bíblicas. Y si van al catecismo, más. En cambio, vayan y escuchen por ahí ciertos propagandistas populistas de ellos mismos que poco hablan de Cristo y poco enamoran a la gente de la palabra de Dios. Por favor, no se te olvide darle link a la campanita. Y hay que decirlo con toda franqueza. ¿Por qué no ponen más empeño en llevar las personas al sagrario y hacerlas dependientes del Señor? De la Eucaristía, del contacto con su palabra. Yo me gozo todos los días escuchando cosas y hasta notas que me escriben, la gente dando testimonio de la liberación que encuentran con la palabra del Señor, con los sacramentos, yendo al sagrario. Alguien me decía entre lágrimas: Padre, yo nunca había visto ese salmo tan hermoso, y lo medito y vuelvo y lo medito. Qué bueno, que tu alegría y tu consuelo, Padre, es que me conmueve. Qué bueno que a ti te conmueva la palabra del Señor, porque hay algunos que ya no los conmueve, los duerme, los anestesia, los aburre, los cansa, porque están buscando otra cosa más dinámica. Hay gente que quiere cosas más dinámicas que la palabra del Señor. Así está de muerto el corazón de muchos. El centurión le dijo al Señor: una sola palabra tuya, una solita, bastará para sanarme. Y a muchos, 200 palabras del Señor ya los desaniman. Padre, es que el Señor me reprendió y por eso me desanimé. Qué bueno que te reprendió, deberías gozarte. Eso es lo mejor que te puede pasar, porque cuando Él hiere, Él mismo viene y venda la herida. Y si te reprendió es porque te advirtió y te dijo: vas para la perdición, pero yo te quiero salvar hoy. Pero es tan alto el nivel de glorificación que se ha dado el hombre a sí mismo, que hoy no admite la más mínima corrección. Ya está en un nivel de glorificación a sí mismo que los niveles de susceptibilidad están. Por eso la gente se está enfermando psicológicamente, porque ya están llegando al nivel más alto, a un nivel excesivo el ego, que ya el ego, ante cualquier cosita que no corresponda a lo que él está exigiendo, e inmediatamente se ve derrumbado. En cambio, los santos, Santa Teresita del Niño Jesús, cuando la provocaban, hacían cosas para provocarlas, algunas pobres hermanas hasta inconscientemente, pero de la poquedad que había en ellas, hacían cosas para provocar a Santa Teresa, y ella era feliz, era como si le hicieran cosquillas, ¿sí? Y veía eso como una oportunidad para doblegar su ego y su amor propio. ¿Por qué? Porque ya disfrutaba del amor de Dios. En cambio, hoy alguien llega a una mamá y corrige a su hijo porque quiere el bien, o su hija, o a sus hijos porque quiere el bien para ellos, o a su esposa, su esposo, su esposa, o viceversa, la esposa al esposo, y ya se les vino el mundo encima. ¿Cómo ha pasado con estos grupos que promovieron el mal menor? Lo mismo, se les vino el mundo encima.
porque el Señor vino a decirles que eso era grave y que con eso iban para la perdición, iban a llevar a la gente a la perdición. Por salvarlos. Lo que pasa es que son como dioses más bien, sí. Y a los que se creen dioses tú no les puedes decir nada, porque son perfectos. Ese es el grado de presunción y de soberbia a la que se está llegando hoy. Pidámosle al Señor que hoy, Él siendo tan bueno y tan hermoso con nosotros, que nos quiere purificar porque esta morada la está preparando muy bien para lo que Él la tiene destinada, que es la felicidad, la plenitud eterna, pues que nosotros seamos humildes y nos dejemos purificar, porque es lo mejor que nos puede pasar, lo más hermoso. Y una vez el Señor termine, esta morada va a ser muy bella, porque entonces dice el Señor, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y San Pablo lo dice cuando Dios sea todo en todos. Y San Juan decía, aunque ya disfrutamos de eso porque somos sus hijos, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Dios nos tiene un premio muy grande y nosotros debemos ir tras de eso. Que la Virgen que le creyó con tanta osadía al Señor nos despierte y nos permita ver como ella vio, para que a nosotros no nos dé miedo. Y si nos da miedo, ahí tenemos el Salmo de hoy, el Salmo 45, comencemos a rezarlo y hagámonos lo propio. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tenemos miedo aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Son montes vivos, los tenemos a nuestro alrededor, se ponen furiosos, como a Cristo. No importa, por amor a Jesús, no importa. Por amor a Dios, no importa. Por la gloria de Dios, no importa. Aunque esas olas se sacudan con furia, no importa. Es problema de ellos, ¿sí? A nosotros nos interesa el Señor y su gloria. Por eso no tenemos miedo, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar.